La investigación epidemiológica es una forma particular de investigación, como es la investigación clínica, ¿cierto?, que también es una forma, la investigación del nivel básico, que puede ser una investigación en farmacología, ¿cierto?, o en bioquímica, pero en este caso es una investigación que está orientada al estudio de la salud y enfermedad en poblaciones humanas. Veámoslo de la siguiente manera. Hemos dicho que una de las aplicaciones de la epidemiología es tener un diagnóstico de situación de salud, es el ASIS. Sobre la base de una priorización de los principales problemas, a esos se les hace la vigilancia. Pero cuando hace falta hacer una profundización, ¿no es cierto?, entonces, con relación a eso, a las causas, por ejemplo, al tipo de vector o al tipo de condiciones del ambiente o aquellos causales del por qué está ocurriendo tal o cual problema de salud, se hace una investigación epidemiológica, que es la tercera de las aplicaciones. Hay dos grandes estudios epidemiológicos. Los descriptivos, como su nombre lo indica, describen una situación. Y los explicativos o analíticos, que plantean hipótesis de asociación entre una posible causa y un posible efecto. ¿Cierto? El efecto generalmente es el daño o enfermedad, y se trata de ver la causa. Los estudios descriptivos muchas veces son iniciales. Cuando no se conoce un problema de salud, generalmente se empieza describiéndolo. En función a esa descripción, entonces es posible plantearse una hipótesis y luego tratar de probar la hipótesis. Por eso es que para muchos investigadores, estas dos serían dos fases de un mismo proceso. Primero describir, plantear hipótesis y luego analizar y tratar de explicarla con una investigación analítica. Pero para la mayoría de los autores son dos separados que pueden trabajar de manera independiente. Los estudios descriptivos, recuerden, ¿cuáles son las variables epidemiológicas clásicas de la epidemiología? Tiempo, lugar y persona. Eso quiere decir que cuando uno describe una enfermedad, primero uno que tiene que decir cuánta enfermedad hay, ¿no es cierto? Y entonces uno mide la enfermedad. La mide con la prevalencia, la mide con la incidencia, también lo puede medir con la mortalidad. Eso nos da una idea de número, de magnitud o de gravedad, por ejemplo, con el caso de letalidad. Pero además del número, de medir la cantidad de enfermos o de muertos, o entonces uno dice, ¿cómo está distribuido este problema de salud? Y la distribución se divide en tiempo, lugar y persona. Por ejemplo, en relación al tiempo, si el problema de salud varía de mucho tiempo, o tienes ciclos cada cierto número de años, o es estacional, en invierno, en verano, en otoño o en invierno, o cada semana varía, o puede incluso variar en el día o por horas. En el espacio, la enfermedad puede variar según la distribución geográfica. Zona urbana, zona rural, costa, sierra, selva. Y con las personas según la edad, el sexo, el grupo étnico, la ocupación, etc. Repito, los estudios descriptivos bien hechos, con una buena magnitud del problema y con una distribución en tiempo, lugar y persona, permiten elaborar hipótesis que podrían ser estudiados con las investigaciones explicativas. Esta es una variación en el tiempo, ¿no es cierto?, que es el total de defunciones por enfermedades cerebrovasculares en el Callao del año 93 al 2001, cómo ha ido evolucionando, y se ve
la evolución en el tiempo. Si quisiéramos hacerlo más corto, podríamos hacer una curva por un brote, por ejemplo, un brote propagado. ¿Cómo sería un brote propagado? Sería continuo, porque cada día se presentarían más un número parecido de casos conforme se va transmitiendo de persona a persona. Y así podría ser un brote de fuente común, sube rápido y baja rápido. Es decir, puede ser por días, por semanas, por meses, por años. Y esta es una expresión gráfica. Por persona hemos graficado como ejemplo la edad. ¿No es cierto? ¿Cómo se podría? Esta es una curva, una pirámide poblacional, pero se podría decir cómo varía la enfermedad, ¿no es cierto?, en el tiempo. Hay algunas enfermedades, por poner un ejemplo, las enfermedades inmunoprevenibles, ¿en qué edad predominan? En la niñez. Las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿es cierto?, en la adultez mayor. Las leucemias tienen una doble curva, una curva en la niñez y una curva en la edad senil, por ejemplo. Y el lugar se puede graficar las personas o también en este caso los riesgos a través de un mapa para señalar dónde se concentran la mayor cantidad de casos. Esos son los estudios descriptivos. Recuerden, un estudio descriptivo nos señala cuál es la magnitud de un problema de salud y cuál es su distribución en tiempo, lugar y persona. Nos permite formular hipótesis que podrán ser estudiadas con los estudios explicativos. A lo que le vamos a dedicar el tiempo que resta es a los estudios explicativos, que sirven para probar hipótesis. Hipótesis de asociación entre una posible causa y un posible efecto. Estos son los criterios que se utilizan para los distintos tipos de investigación explicativa. La asignación de la exposición. Es decir, cada persona que es investigada en un estudio puede ser asignada a través del azar, de manera aleatoria, o puede ser simplemente a través de que se presenta en la población, se presenta sin que el azar, sino alguna otra causa, sea la que asigne a la población. O sea, ya haya personas sanas y haya personas enfermas, sin necesidad de que el azar determine su exposición o su problema de salud. El número de observaciones por individuo puede ser una sola observación y medición, o pueden ser varias a través del tiempo. Los criterios de la selección de la población en estudio, porque puede ser que sean sanos o que sean enfermos. Y si son enfermos, pueden ser enfermos en la comunidad, enfermos en un establecimiento, etc. La temporalidad, porque yo puedo estudiar lo que pasó, puedo estudiar un problema de salud ahora, puedo estudiar en el futuro, o puedo estudiar todo el proceso. Y finalmente la unidad de análisis. Es decir, mi unidad de análisis es cada persona que forma parte de un grupo de comparación, o son poblaciones, porque yo puedo comparar también poblaciones o grupos. En función de estos criterios están los siguientes diseños. Este es el resumen de todo lo que queda de la clase. Voy a empezar por la flecha de la derecha, la flecha que va hacia abajo. ¿Se acuerdan la prevalencia y la incidencia? La prevalencia era medir la proporción de enfermos en una población en un momento determinado. Por tanto, los estudios de prevalencia
están representados por esta flecha hacia abajo. Estudios de prevalencia. Luego voy a seguir con los otras dos flechas. Estas dos flechas son en un periodo, ¿es cierto? Porque no es un momento determinado, es un periodo, tiene un inicio y un fin. La diferencia entre estos dos tipos de diseño es con qué empiezo yo a estudiar. Si yo empiezo con enfermos y no enfermos, como dos grupos que voy a comparar, ¿no es cierto? Y voy a ver en el pasado, hacia atrás, cuáles son las posibles razones o causas por las que un grupo está enfermo y otro está sano. Entonces son estudios retrospectivos porque van hacia atrás, o llamados casos y controles. Empiezo de un grupo de enfermos y un grupo de sanos. Puede que no sean sanos completamente, pero que no tengan esta enfermedad que estoy estudiando. Enfermos y no enfermos, o casos y controles. Y a los dos grupos estudio los antecedentes. Entonces, ¿empiezo por la causa o empiezo por el efecto? ¿Por qué estoy empezando? Por el efecto, por la enfermedad. Enfermos y no enfermos, y busco en el pasado la causa como antecedente, como riesgo. Fíjense que eso se diferencia del estudio de prevalencia, porque en el estudio de prevalencia al mismo tiempo estudio la posibilidad de que estén sanos o enfermos y al mismo tiempo busco la probable razón de la enfermedad. Y finalmente la flecha de abajo. La flecha de abajo va hacia la derecha, es decir, como quien va al futuro, ¿no? Empiezo de expuestos y no expuestos a un riesgo, y en el futuro veo quién se enfermó y quién sigue sano. Ese es un estudio de incidencia. En un periodo determinado estoy empezando por el factor de riesgo o posible causa y voy a terminar con el resultado, sano o enfermo. Esto me da una tasa de enfermedad en los expuestos al riesgo y una tasa de enfermedad en los no expuestos al riesgo. Aquí puedo hallar incidencia. No puedo hallar incidencia acá porque al mismo tiempo estoy viendo enfermos, no enfermos, riesgo y no riesgo. Tampoco puedo ver hacia atrás la incidencia porque la causa está antes. Entonces, aquí están los estudios prospectivos o de cohortes y también los estudios experimentales. Estos son los diseños. Vamos a ver muy rápidamente cada uno de ellos, pero ya tienen el esquema básico. Los estudios de prevalencia, flecha para abajo, consiste en observar simultáneamente el nivel de enfermedad en la población, la proporción, dijimos, prevalencia, proporción, que es decir, cuántos están casos y cuántos son no casos, y los factores relacionados para establecer la asociación entre ellos. O sea, al mismo tiempo que yo determino la proporción de enfermos en una población, al mismo tiempo les hago una encuesta para ver sus antecedentes. Al mismo tiempo. Y entonces tengo 4 posibilidades. Voy a pasar primero esto. La tabla de 2×2. Puede ser que una de las personas que le estoy encuestando veo que está sano y otro puede ser que esté enfermo. Vamos a poner el primer caso. Tomo una persona A, ¿ya? Y esa persona veo que está enferma. Entonces, es la columna de enfermos. Pero a la vez veo que tiene el factor de riesgo, está en A. Es un caso porque está enfermo en este momento
y está expuesto o ha tenido la exposición al factor de riesgo, está en A. Aquí están en C. Puede ser que la persona sea enferma, esté enferma en ese momento, pero que no le encuentro el antecedente del factor de riesgo en el momento que le hago la encuesta y a la vez que analizo si está sano o enfermo. Está en C. Aquí está la columna de no casos. Puede ser la tercera posibilidad de que sea sano, que esté sano pero tenga el factor de riesgo, pero por alguna razón no se ha enfermado. Está en B. Y en D es aquel que está sano y no tiene el factor de riesgo. Pero en el diseño que les he señalado, al mismo tiempo veo quién está sano, quién está enfermo, quién está expuesto y quién no está expuesto. Al mismo tiempo. Pero solo me caben estas 4 posibilidades. Voy a regresar. ¿Por qué se caracteriza entonces este estudio de prevalencia, también llamada de encuesta? Con relación a la asignación de la exposición, fuera del control del investigador. Yo no estoy diciendo quién tiene el factor de riesgo, yo no estoy exponiéndolo a riesgo a uno o no exponiéndolo a otro. Ya están expuestos o no expuestos. Tampoco estoy enfermando a uno y no enfermando a otro. Es por distintas razones, probablemente por la exposición, que se enfermó. Entonces, lo que pase en las personas que estoy investigando es independientemente del observador. Por sí solos se pueden haberse expuestos o no, y por solos pueden estar enfermos o no. Número de observaciones, una sola medición en un momento determinado, es un estudio de prevalencia. Criterios de selección de la población, ninguno, estudio a toda la población, o a un grupo representativo de la población. Ojo, para poder hacer este estudio de prevalencia, o estudio a todos, o estudio a una muestra representativa. No se vale que yo solamente tome a mis amigos para poderlos investigar. Tiene que ser de esa manera. Temporalidad, simultáneo. No es primero que la causa o primero la exposición, es al mismo tiempo. Y la unidad de análisis, el individuo. Cada persona va a entrar a uno de los casilleros. Yo quisiera que tú vayas controlando el tiempo, ¿no? Para que me digas si avanzo. Estos estudios, ustedes tienen, voy a pasar muy rápidamente esta tabla de las ventajas y desventajas. El problema de esto es que, si bien es cierto de que es fácil hacerlo, porque es fácil que a un momento determinado quiero estudiar la asociación simultánea de hipertensión arterial con consumo de sal, y a cada uno de ustedes yo le mido la presión, y a cada uno de ustedes le hago la encuesta qué tanta sal consume al mismo tiempo. ¿No es cierto? Es fácil de hacer, es sencillo, es barato. Pero no me dice qué empezó, porque puede ser que efectivamente primero haya consumido la sal y después me haya enfermado de hipertensión, pero de repente no es así. De repente uno ya tenía hipertensión arterial antes de empezar a consumir bastante sal. No lo puedo saber porque los dos elementos, las dos variables las estoy estudiando juntas. No hay que fue primero y que fue después. Por el problema de simultaneidad, yo no puedo decir esto empezó, el probable factor de riesgo es primero y la enfermedad vino después. O cuánto tiempo tampoco me puede decir. Porque a veces puede fallar la memoria. Hay también un problema de sesgo de selección, ¿no es cierto? Que no necesariamente es una muestra representativa. Aquí estoy poniendo algunos ejemplos. Voy a poner, por ejemplo, el segundo. Prevalencia de depresión en estudiantes de 3 centros preuniversitarios de Lima en el año 98 y factores asociados. Es decir, este es un estudio que se hizo en estudiantes de medicina, con estudiantes de medicina en 3 centros preuniversitarios, uno de ellos la Academia del SEM y otros 2
centros preuniversitarios, para establecer la relación que había entre depresión y número de veces que se habían presentado el examen de admisión. Y aquellos que eran crónicos tenían 3, 4 años de presentación y que no habían ingresado y seguían en la academia, tenían un mayor índice de depresión. Eso se pudo demostrar a través de que al mismo tiempo se hizo un test de depresión, un test inicial, por supuesto, y se contabilizó el número de años que se estaban presentando a la universidad. Ese es el primer tipo de estudios. En un momento determinado, de manera simultánea, probable efecto y probable causa. No puedo hallar qué fue primero. Los casos y controles es la fecha que va hacia atrás, llamada también estudio retrospectivo. Empiezo de casos y controles, o sea, de enfermos y no enfermos, y busco en el pasado el antecedente o los antecedentes de riesgo. Lo bueno de esto es que se pueden estudiar varios factores de riesgo al mismo tiempo. Porque si yo tengo tuberculosos y no tuberculosos, y voy a ver los antecedentes, puedo ver el antecedente de alimentación, y para eso, para la alimentación, hago una tabla de 2×2. También puedo evaluar hacinamiento, y para el hacinamiento como variable, también mi tabla aparte de 2×2. Puedo evaluar contacto con otra persona enferma, y para esa variable una tabla 2×2. Es decir, por cada factor que evalúo como antecedente de riesgo, es una tabla de 2×2. Pero puedo evaluar varios al mismo tiempo, para los mismos enfermos y los mismos sanos, que son sus controles. Wow. Esto ya está señalado. ¿Cómo es la situación? La asignación de la exposición fuera del control del investigador, porque el investigador no señala quién está sano y quién está enfermo. Solamente lo recolecta, no los enferma o no. ¿No es cierto? Se hace 2 observaciones por individuo, en este momento y el momento del antecedente que yo tomo. Criterio de selección: el evento que yo voy a estudiar puede ser más de uno. Temporalidad es generalmente retrospectivo, o sea, el antecedente, y cada persona es tomada en consideración, y cada persona va a ir a uno de los cuadraditos del casillero de 2×2. Aquí, ¿cuál es el problema principal? A pesar de que también es barato, porque también se puede agrupar a los enfermos, también se puede tener un grupo importante de controles, aquí la primera es la de selección. Yo tengo que escoger un buen grupo de controles, que sea lo más parecido a los casos, salvo que están sanos. O sea, si yo tengo un caso de una persona tuberculosa, de un varón de 30 años, su control debería ser, en lo posible, un varón que esté alrededor de esa edad. Que este vive en un lugar, este también debería vivir en una zona parecida. Tiene que ser muy parecidos los casos y los controles, solo que uno está sano y otro está enfermo. Porque yo no puedo tener los casos del Agustino y los controles de San Isidro, porque no se pueden comparar esos dos grupos. Tiene que ser parecido en edad, en las variables relevantes. Además de que son fáciles y sencillos de hacer y baratos, el otro problema es el sesgo de memoria. Como hay que ver en el pasado cuál es el factor de riesgo, ¿cuándo empezó usted a? Si me acordaré, ¿no? Por ejemplo, si estoy investigando problemas dentales, ¿en qué momento usted empezó a tener problemas con su dentadura? Entonces, acordarse es un sesgo, porque hay un problema de memoria. A veces pueden a uno falsear la información. Entonces, tiene sus ventajas porque es fácil de hacerlo, pero sus desventajas también. Hemos dicho sesgo de selección, sesgo de memoria, entre otros. Ejemplo, el de Dolly Hill, de la asociación entre fumar cigarrillos y cáncer de pulmón. Él estudió personas con cáncer de pulmón y personas sin cáncer de pulmón. Y obviamente
al estudiar antecedentes de cigarrillo, los que tenían cáncer del pulmón tenían mucho más riesgo porque habían fumado bastante más. Este es el diseño del estudio de casos y controles. De la población se toman casos, se toman controles, y en ambos se busca la exposición o no exposición al factor de riesgo o a los factores de riesgo. Recuerden que hay más de una posibilidad para investigar. Más de una variable se puede investigar como antecedente. Así sale finalmente un número determinado en cada uno de los casilleros, y el doctor Gutiérrez les va a hablar un poco más de tasas y OR y RR, que son las medidas de asociación epidemiológica. Los estudios de cohortes, para ir terminando, me quedan cohortes y experimentales. Los dos son muy parecidos y están representados por la línea que va hacia el lado derecho, es decir, la línea que hacia el futuro se va desplazando en un periodo y me haya incidencia. No empiezo de casos y controles, es decir, yo no empiezo de enfermos y no enfermos, no empiezo del resultado, empiezo de la exposición. Y para eso por supuesto todos deben estar sanos. Si está enfermo ya no vale, porque ¿qué le voy a seguir? Solamente voy a seguir personas sanas, solo que unas tienen el factor de riesgo y otras no tienen el factor de riesgo. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre los estudios cohortes y los experimentales? La asignación. Porque en el caso de casos de cohortes, el investigador no asigna que alguien esté en expuesto o no expuesto. En el experimental, por ejemplo, a un grupo le doy una droga A y a otro grupo le doy la droga B, pero al azar. Y veo los resultados de las dos drogas después, en el futuro, para ver cuál tiene más eficacia o con cuál de las dos drogas hay menos mortalidad. Pero en el caso de los cohortes, el investigador no asigna qué medicamento va a ir a cada persona o cada grupo, sino eso lo determinan las personas. Por ejemplo, el grupo expuesto puede ser un grupo sedentario, un grupo que por sí es sedentario, y el grupo no expuesto es aquel que hace siempre ejercicios. El investigador no asigna, porque ya el riesgo ha sido asignado por cada grupo, por cada persona. Entonces, aquellos que hacen ejercicio, hago el grupo de no expuestos, y al grupo de sedentarios, el grupo expuesto. Hago el seguimiento y tengo la incidencia de enfermedad cardiovascular en los sedentarios y la incidencia de la enfermedad en aquellos que hacen ejercicio. Eso mismo es parecido entonces en el estudio experimental que el de cohortes. Ambos son hacia el futuro, ambos me hallan incidencia. La diferencia fundamental es si asigno o no asigno aleatoriamente a cada persona a un grupo expuesto y al grupo no expuesto, que en el caso de estudio experimental se llama grupo experimental y grupo control, ¿no? Si yo no asigno, sino cada persona asigna su riesgo, es su estudio de cohortes. Si el investigador asigna aleatoriamente, o sea, por azar, si una persona va a estar en un grupo o en otro, es un estudio experimental. Ambos hallan incidencia y es posible hallar en ambos casos el riesgo relativo, que repito lo van a trabajar más con el doctor Gutiérrez. El problema de los estudios de cohortes es que son difíciles de investigar y se usan solamente en casos de enfermedades frecuentes. Ojo con eso. Los estudios de cohortes solamente en las enfermedades frecuentes. Porque si yo quiero estudiar por ejemplo, mi tema o problema de estudio es la peste, está bien, eso es frecuente en una población con algún factor de riesgo o exposición. Pero si yo quiero estudiar la lepra,
¿Cuál es la incidencia de lepra en la población? Será pues 1 cada 100.000, ¿no? Entonces yo tendría que estudiar a 100.000 y hacerles el seguimiento a 100.000 para poder tener un caso. Por eso es que se dice, los estudios de cohortes solamente sirven para aquellos casos o aquellos problemas de salud que son muy frecuentes. Pero lamentablemente los estudios de cohortes son caros, porque es que estudiar a muchas personas por mucho tiempo y a veces también hay pérdidas, pues algunos se salen voluntariamente de la investigación o se mudan o se mueren y entonces hay mucha pérdida en el camino. Y generalmente hay que tomar más de una muestra, de lo que corresponde un poco más para que sea más o menos adecuado el nivel de personas que estoy estudiando. Les dejo un poco más ahí porque ya estoy creo que en la hora. ¿Ah? 7 minutos. Me queda para los ejemplos. Este es un ejemplo del diseño de cohortes. Si es de cohortes, ¿por dónde estoy empezando? ¿Por fumadores, no fumadores o por enfermos y no enfermos? Por fumadores y no fumadores. Si fuera casos y controles, empiezo por enfermos y no enfermos y veo en el pasado quiénes han fumado y quiénes no. Pero como es un estudio de cohortes, empiezo por aquellos que se están exponiendo al cigarro y aquellos que no fuman. ¿No es cierto? Como el investigador no interviene, porque algunos ya están fumando por su cuenta y otros no, entonces no es experimental. Estos son resultados que han aparecido. Ese es un estudio real. Acá están los números. Se estudiaron 3.000 fumadores y 5.000 no fumadores. La incidencia de enfermedad cardíaca isquémica en fumadores fue 28 por 1.000 y en no fumadores 17 por 1.000. Entonces es prácticamente la mitad. Y también los estudios de cohortes como este caso, la relación entre el cáncer pulmonar y el número de cigarrillos fumados. También ayuda para ver esto, no solamente si hay relación o no, porque seguramente que nos va a dar ese mismo resultado. Es cierto que a mayor número de cigarrillos que se fuma, mayor es la probabilidad de tener cáncer. Y eso se ve con el riesgo relativo, que mide el número de veces, ¿no es cierto?, que uno está en riesgo de tener la enfermedad. Cuando uno fuma menos de 5 cigarrillos al día, tiene un riesgo 4 veces mayor de tener cáncer que el que no fuma. Aún fumando 5 cigarrillos al día, tiene 4 veces más riesgo de tener cáncer. Cuando uno fuma entre 5 y 10 cigarrillos al día, tiene un riesgo 10 veces mayor de tener cáncer del pulmón que el que no fuma. Y el que fuma más de 10 cigarrillos al día tiene 14 veces más riesgo de tener cáncer del pulmón que el que no fuma. Para eso sirven los estudios de cohortes, porque se puede hallar incidencia y riesgo relativo de manera directa, porque son prospectivos, al igual que, repito, los estudios experimentales. No se puede hallar incidencia de manera directa en el caso de los estudios de cohortes y los estudios de prevalencia. En ese caso se estudia el OR, el odds ratio, que es una medida indirecta del riesgo de enfermar. ¿Cuáles son las limitaciones de los estudios de cohortes? Son costosos, son útiles solamente en problemas frecuentes, ya lo dijimos, y el tiempo de observación debe corresponder a la latencia del daño. Por ejemplo, si yo quiero estudiar entre expuestos y no expuestos, a ver, una enfermedad, díganme ustedes, cualquiera, ¿transmisible o no transmisible? Díganme una no transmisible, por ejemplo. Diabetes. Ya.
¿Cuánto tiempo tarda en, digamos, el periodo de latencia de la diabetes? Entre que empiezan los cambios tisulares a que se manifiesta clínicamente la enfermedad. Años, probablemente, ¿no es cierto? Y entonces ya se manifestará en la edad adulta, pero probablemente desde niños se ha estado gestando eso por la obesidad o algún otro factor de riesgo. Entonces, si yo quiero hacer un estudio de cortes, tengo que estudiar desde la niñez hasta la edad mayor a los grupos, bastante periodo. Yo no puedo interrumpir y decir, a este grupo lo voy a solamente estudiar 5 años, porque de repente recién al 10º año va a empezar la enfermedad. Me va a dar un falso resultado. Por eso señala acá, el tiempo de observación tiene que corresponder al tiempo en que demora la enfermedad en manifestarse. Si yo quiero estudiar cáncer de cuello uterino en mujeres, ¿esto demora cuántos años? Más de 20 años a veces. Entonces yo no puedo interrumpir a los 10 años y decir, no hay riesgo, nadie se ha enfermado de cáncer, ni aquellas que son que tienen muchas parejas, ni aquellas que tienen una sola pareja como factor de riesgo, igual es. No es así, porque el periodo de latencia es mayor, tendría que haber observado por 20 años. Los estudios experimentales, los que habíamos señalado, es que el investigador de manera aleatoria establece la asignación a uno u otro grupo. Igualito es prospectivo, hay un grupo experimental y un grupo control, y en los dos grupos se ve el resultado, la incidencia de enfermedad en el grupo experimental y la incidencia en el grupo control. Por supuesto que hay experimentos que son preventivos, porque se puede experimentar medicamentos, pero también se puede experimentar vacunas, ¿no es cierto? Se puede experimentar vacunas. Entonces hay algunos experimentos que no solo son curativos o diagnósticos, tomografía versus resonancia. ¿Cuál es más eficaz? También. Tratamiento A con tratamiento B, también. Pero vacuna A con vacuna B, también. O sea que también sirve para la prevención. Termino con esta clasificación de los estudios experimentales. Cuando la unidad de medida son pacientes, se llama ensayo clínico. Un grupo de pacientes A y un grupo de pacientes B. A uno le doy de manera aleatoria un medicamento y a otro le doy otro tratamiento, ¿cierto? Y veo la eficacia del tratamiento en un tiempo determinado. Como son pacientes, individuos, es un ensayo clínico. Es el más usado. Cuando son personas sanas, se llama ensayo de campo. Personas sanas. Por ejemplo, vacuna A versus vacuna B en la población. Vacuno 1 millón de niños con la vacuna Salk y 1 millón de niños con la vacuna Sabin para la polio. ¿Cuál de los dos me previene mejor la poliomielitis? Las dos son eficaces, ¿no? Las dos han sido 90 y tantos %. Y cuando la unidad de medida son comunidades, se llama ensayo comunitario. Repito, ensayo clínico, ensayo de campo cuando son personas sanas y ensayo comunitario cuando la unidad de medida son comunidades. A esta comunidad, ¿cierto?, con una línea basal común, yo le doy agua con flúor y a esta comunidad le doy agua sin flúor. Y de acá a 2 años veo el índice de caries en las dos poblaciones. No estoy viendo lo que ha pasado en las personas, sino la tasa de caries o el índice de caries en la población. No estoy estudiando personas que le estoy dando un medicamento o una vacuna, sino a la población como población, A, B versus la población B con relación a una intervención. Como puede ser agua fluorado, puede ser cualquier educación para la salud. A un grupo lo educo, a otro grupo no lo educo y veo los resultados en la prevención. Entonces, yo me quedo acá porque ahora sí estoy en el tiempo. Voy a terminar la presentación.